Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a hablar sobre la razón como principal fuente del conocimiento. Vamos a tocar aspectos como pensamientos en la ilustración y vamos a tener como referentes algunos personajes filosóficos como lo fueron Kant, René Descartes y bibliografía como La pasión de la mente occidental de Richard Tarnas. Bueno, para iniciar hay que decir que la coherencia en el desarrollo y la sucesión de formas de pensamiento de las personas han estado siempre a lo largo de nuestra historia, pasando desde los tiempos filosóficos platónicos, la concepción cristiana en el mundo, el Renacimiento, sobre todo la Ilustración, hasta llegar un poco más hasta nuestros tiempos contemporáneos. Una vez dicho esto, existe algo que se relaciona mucho y es el concepto de sabiduría, tomado como la primera manifestación del pensamiento de innovación social muy anterior a la aparición tanto de la filosofía como de la ciencia. Siguiendo con esa línea, los primeros filósofos a los cuales se le denominaban buscadores de filosofía, empezaron a hacer cuestionamientos a su alrededor, es decir, se cuestionaban absolutamente todo, a tal punto que la misma religión se vio involucrada en dichos cuestionamientos. Bueno, dicho lo anterior y de acuerdo al libro de Richard, La pasión de la mente occidental, la búsqueda del conocimiento comenzó con los griegos más o menos unos 2500 años. Y como dicen otros libros, era muy probable que en otras partes del mundo surgieran otras escuelas del pensamiento racional, pero ninguna de ellas perduró tanto y por ende pues no evolucionaron como tal. Aquí hay algo que aclarar y que es muy importante. En cuanto a la racionalidad, esta, por decirlo de una u otra forma, rompió del todo con las tradiciones acerca de la existencia del mundo, de lo sobrenatural, y tal como lo describe también el texto, el desarrollo civilizatorio supone un factor clave el superar la contradicción entre la percepción racional del mundo por los seres humanos y la aceptación de las revelaciones inalcanzables de los supuestos seres sobrenaturales de los que ahora sabemos que son, digamos, un producto inconsciente del intelecto humano. Bueno, entonces en este punto es muy importante nombrar y resaltar la evolución que tuvo la mentalidad y el pensamiento protestante cuando apareció la época de la Ilustración y la Revolución Científica en Europa. Desde el punto de vista del filósofo René Descartes en la teoría del conocimiento que nos dice, el racionalismo es la tendencia que reconoce la razón como única fuente del auténtico conocimiento. Y esta postura él la dice en contraposición al empirismo que considera que la única fuente del conocimiento pues es la experiencia sensorial. Entonces este filósofo nos dice, la razón legitima nuestro conocimiento y por ende nos va a dar plena confianza. En cambio los sentidos nos engañan de una u otra forma y por ende nos va a generar pues duda. Entonces el racionalismo nos dice que con la razón y el conocimiento siempre vamos a llegar a la verdad. Digamos que esta postura en su momento realizó un cambio de visión del mundo y rompió con las creencias religiosas que se habían impuesto pues, en esa época. Asimismo nos dice el racionalismo que el conocimiento es siempre y en todo momento conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que cierto y evidente, y en caso contrario pues no sería pues conocimiento. Y esta evidencia se obtiene mediante la intuición y la deducción. Intuición como concepto claro y distinto no dudoso, y la deducción como una sucesión de intuición de naturaleza simple. Ahora pasando de la postura de René Descartes a la postura de Kant, este último filósofo lo que hizo fue recoger aspectos tanto del empirismo como del racionalismo para determinar las fuentes fundamentales del conocimiento. Entonces, la doctrina kantiana lo que hizo fue primero basarse en la distinción fundamental entre dos facultades o fuentes del conocer. ¿Cuáles eran? Uno, la sensibilidad, y dos, el entendimiento. Estas dos tenían características muy distintas y se oponían entre sí, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es pasiva y se limita simplemente a recibir impresiones,
y por el contrario el entendimiento es activo, y tal actividad a la que Kant le denominó, le llamó espontaneidad, consiste en que el entendimiento produce de forma espontánea ciertos conceptos sin ser derivados de la experiencia. Digamos que explicar esto no es tan fácil, y mucho menos en un video tan corto como esto, pero lo que sí se puede decir es que tanto el racionalismo y el empirismo de Kant en su unión se le denominó a priorismo, y que a partir de unos juicios explicó un poco más. ¿Qué tipo de juicios? Por ejemplo, los juicios a priori, que no dependían de la experiencia; los juicios a posteriori, que nace de la experiencia; los juicios analíticos, que es el predicado que se encuentra dentro del sujeto; y los juicios sintéticos, que es el predicado que aporta algo nuevo dentro del sujeto, ¿sí? Digamos que a modo de conclusión y para terminar esta exposición, si nos hacemos una pregunta o si lanzamos un cuestionamiento de que si la razón es la fuente del conocimiento o si los sentidos es la fuente del conocimiento, no habría una respuesta como concreta o determinante, puesto que eso depende de cada corriente. La corriente del racionalismo, pues ya sabemos que es la razón; la corriente del empirismo, pues ya sabemos que es la experiencia sensorial. Y pues digamos que ya queda digamos a la libertad de cada lector que lea pues estas posturas para que determine cuál es la fuente fundamental del conocimiento. Pero entonces desde lo que he expuesto y desde el punto de vista del racionalismo, la razón es la fuente del conocimiento porque no genera, digamos, desconfianza, no hay duda, y es, digamos, una postura muy confiable que encierra todo esto de lo que yo he dicho. Entonces, en este orden de ideas, pues he culminado mi exposición y muchísimas gracias por su atención.